Instituto Tecnológico de Toluca, carrera Ingeniería Química. Integrantes del equipo: Anaí García, Rodrigo Cotonieto, Saúl Romero Arcos, Saúl Rico Esquivel. Tema: corrosión. A continuación trataremos el tema de corrosión, ya que veremos sus definiciones, así como sus tipos de corrosión, entre Teoría de otros la corrosión. aspectos. La corrosión es la interacción de un metal con el medio que lo rodea, provocando el deterioro de sus propiedades tanto físicas como químicas. En términos técnicos simplificados, la corrosión ha sido definida como la destrucción de un metal por reacción química o electroquímica por el medio ambiente. La corrosión es el resultado de ataques agresivos de los elementos del medio ambiente como el oxígeno y el vapor de agua, y la salinidad. La característica fundamental de este fenómeno es que solo ocurre en presencia de un electrolito, ocasionando regiones plenamente identificadas, llamadas anódicas y catódicas. Una reacción de oxidación es una reacción anódica, en la cual los electrones son liberados dirigiéndose a otras regiones catódicas. En la región anódica se producirá la disolución del metal, corrosión, y consecuentemente en la región catódica la inmunidad del metal. En el caso de los aceros, que en su estado natural es óxido de hierro, evidentemente trata de volver a su estado natural, combinándose con el oxígeno del medio ambiente y comenzando el proceso de oxidación natural si éste no se protege convenientemente. Los enlaces metálicos tienden a convertirse en enlaces iónicos. Nos favorece que el metal puede en cierto momento transferir y recibir electrones, creando zonas catódicas y anódicas en su estructura. La velocidad a que un material se corroe es lenta y continúa todo dependiendo del medio ambiente donde se encuentre. A medida que pasa el tiempo se va creando una capa fina del material en la superficie, que van formándose inicialmente como manchas hasta llegar a aparecer imperfecciones en la superficie del metal. Este mecanismo indica que el metal tiende a retornar al estado primitivo o de mínima carga, siendo la corrosión por tanto la causante de grandes perjuicios económicos en instalaciones enterradas o en la superficie. Por esta razón es necesaria la utilización de la técnica de protección catódica, que es un método electroquímico cada vez más utilizado de hoy en día y de la cual hablaremos más adelante. Asimismo, la vida útil de los equipos de la industria se acorta como el resultado de la corrosión, y en los últimos 10 años se han tenido grandes adelantos en su detección. Para efectos prácticos es casi imposible eliminar la corrosión, y el secreto efectivo de la ingeniería en este campo radica más en su control, más que en su eliminación, siendo necesario tomar en cuenta el fenómeno corrosivo desde el diseño de las instalaciones y no después de ponerlas en operación. El ingeniero que trabaja en problemas de corrosión necesita saber por dónde empezar y tener un conocimiento básico para reconocer la corrosión, cómo se produce, cómo impedir su severidad, técnicas de inspección, variables de diseño que afectan a la corrosión, selección de materiales y la forma de interpretar y aplicar la información del problema corrosivo, así como saber de dónde se puede obtener ayuda. Todos los metales y aleaciones son susceptibles de sufrir el fenómeno de la corrosión. Un ejemplo claro es el oro, que es conocido por su excelente resistencia a la atmósfera, se corroe si se pone en contacto con mercurio a temperatura ambiente. Por otra parte, el acero no se corroe con el contacto del mercurio, pero rápidamente se oxida expuesto a la atmósfera. Afortunadamente se tienen bastantes metales que pueden comportarse satisfactoriamente en medios específicos y también se tienen métodos de control de la corrosión que reducen el problema. Los paros de las plantas pueden ocurrir y ocurren como resultado de la corrosión, provocando gastos indirectos y directos de aspecto económico y humano. La protección catódica y anódica. Este tipo de protección se basa en el fenómeno electroquímico de la corrosión para controlar la velocidad o el avance de la misma. En la protección catódica hacemos que la pieza o estructura a proteger actúe como cátodo, de tal forma que no se produzca el fenómeno de corrosión, y para ello se pueden utilizar dos técnicas: la protección catódica mediante corriente impresa o la protección catódica mediante ánodos de sacrificio. Por otra parte, en la protección anódica hacemos que la pieza o estructura a proteger actúe como un ánodo, haciendo que se corroa lentamente y pase a un estado de pasividad. Esta técnica queda restringida únicamente a materiales que posean un comportamiento activo-pasivo. Por último se encuentra la modificación del medio.
La modificación del medio consiste en reducir o eliminar los agentes corrosivos a los cuales se encuentra sometida la pieza o estructura a proteger. Se utilizan inhibidores de corrosión o modificadores de pH. De todos los medios anteriores citados, la pintura es la técnica más utilizada para la protección de piezas o estructuras frente a la corrosión, debido principalmente a su bajo costo, así como aporta un extra estético y diseño que aporta la pintura.
Tipos de corrosión. La corrosión de los metales se puede producir de dos formas. La primera, oxidación química o atmosférica, que se da cuando un metal se combina con el oxígeno, transformándose en un óxido. Segunda, corrosión electroquímica, que se produce por la aparición de una pila electroquímica en la cual el metal actúa como ánodo y por tanto se disuelve. Oxidación química o atmosférica resulta de la combinación de los átomos metálicos con los de la sustancia agresiva. En las reacciones de oxidación, los metales ceden electrones a otras sustancias, pasando de su estado elemental a formar iones positivos a los que llamaremos cationes. A esta reacción se le llama reacción de oxidación anódica. Es necesario que simultáneamente a este proceso se produzca otro equivalente en que otra sustancia gane los electrones perdidos por el metal, y a esta otra reacción se le llamará de reducción o catódica. En ocasiones, los compuestos formados de estas reacciones son impermeables a la humedad, sirviendo así de películas protectoras que aislan el metal de agente corrosivo. A este fenómeno se le denomina pasivación. Los factores que influyen en la corrosión atmosférica son la temperatura, la presencia de contaminantes ambientales y la humedad. Podemos definir tres tipos de ambientes atmosféricos: industriales, que suelen contener una gran cantidad de partículas en suspensión, como sulfuros, nitrosos y otros agentes ácidos que favorecen el desarrollo del proceso de corrosión. Marinos. La salinidad del agua del mar se debe a la presencia de clorhidro, un ion particularmente agresivo, acelerando el proceso. Rurales. Al existir bajos niveles de partículas ácidas y otros compuestos agresivos, se produce un menor efecto de corrosión atmosférica. Segundo, corrosión electroquímica o galvánica. La corrosión electroquímica o galvánica es la que se produce cuando dos metales de diferente electronegatividad se encuentran en contacto. El metal con mayor electronegatividad se oxida, dando lugar a su progresivo deterioro y desprendimiento de la superficie metálica en presencia del segundo. Este tipo de reacción es un caso particular, conocido como pila galvánica. La pila galvánica está formada por una zona anódica y una zona catódica. Ambas zonas están en contacto eléctrico a través de un medio que permite la transmisión de los electrones llamado electrolito. Los procesos de corrosión son procesos electroquímicos produciéndose en la superficie del metal, en las cuales la humedad actúa como electrolito y el metal es el ánodo que se disuelve. Los metales presentan una tendencia a oxidarse, que se cuantifica por medio de ese potencial de oxidación o electronegatividad. La tabla en la que se representan estos valores se conoce como serie galvánica. Los metales menos electronegativos actúan como cátodos, mientras que los más electronegativos se comportan como ánodos, corroyéndose. La corrosión electroquímica o galvánica puede clasificarse en los siguientes tipos: corrosión por metales líquidos, corrosión por altas temperaturas, corrosión localizada, corrosión por fisuras y corrosión por picadura.